Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Te saludo con mucho gusto y te doy la bienvenida a Zona G. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Estamos transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Hoy un tema muy interesante. Hablaremos con la escritora, la autora de un libro que se llama Plan Bebé, la manipulación del milagro de la vida. Una historia que va más allá de cuando tener hijos de forma natural no ha podido ser. Y bueno, resulta que la autora, voy a hablar un poquito de ella, la autora Helga Valdés Fien, nació en Chihuahua, es licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey, instituto en el que ha colaborado desde hace más de 10 años. Ella es amante de capturar el mundo a través de las imágenes, de darle vida a personajes en escenario de teatro y de catapultar sus emociones y pensamientos por medio de la escritura. Helga nos presenta su primera obra publicada. Ya ha escrito varios cuentos de ficción para adultos y actualmente se encuentra trabajando en su segundo libro. Así es que bueno, pues esta noche me acompaña y tengo el placer de que esté aquí en Zona G Helga Valdés. Helga, muy buenas noches, ¿cómo estás? Doctor, encantada de estar aquí con usted, muchas gracias aquí por recibirme. Bien, Helga, ¿qué es lo que te lleva a escribir este libro, Plan Bebé, la manipulación del milagro de la vida? Bueno, es una historia muy vigente hoy en día, el hecho de que las parejas no puedan procrear de forma natural, ¿sí? A veces porque las mujeres vamos postergando la maternidad por desarrollarnos un poco más profesionalmente. No fue mi caso, yo intenté tener familia, me casé a los 26, intenté a los 28, estaba en una buena edad para poder que todo funcionara de forma buena, vamos, no estaba ya pasado de los 35, que después de los 35 la calidad de los óvulos en una mujer biológicamente disminuye en un 50%, entonces todavía estaba yo en mi buena etapa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sucede? Nos casamos, decidimos esperarnos 2 años para adaptarnos, disfrutarnos, viajar, etcétera, y cuando empezamos a intentar tener familia, pues no sucede, no pasa. Después de 1 año es cuando los ginecólogos, después de 1 año de intentos y de no suceder, es cuando los ginecólogos ya te dan cabida como una paciente con temas de infertilidad o como una pareja, ¿no? Porque es un tema de pareja, hay que hacerle estudios tanto al hombre como a la mujer y ahí empieza toda la odisea. Entonces, este libro es una historia real, es la historia de su servidora y de mi esposo. En este intento por tratar de tener un hijo y no conseguirlo, en el libro son 416 páginas que están narrados 7 años de búsqueda. No les voy a decir si tuve al hijo o no, porque sería como arruinarles el final del libro. Correcto. Y el objetivo es que, si lo quieren leer, que es la idea, ¿no? Que llegue a las manos de quienes lo necesiten, pues vayan con ese misterio de si tuvo o no tuvo al hijo. E independientemente de que si lo tuve o no lo tuve, mi mensaje es abrir un poquito los ojos a que las mujeres no nada más estamos aquí para tener hijos. Yo creo que tenemos muchos más proyectos y muchas más formas de trascender y de dar vida. Sin embargo, cuando yo estaba inmersa en esta situación, en estos 7 años que se convirtieron muy frustrantes, donde hubo muchas ilusiones, pero también muchas depresiones, porque cada mes era tratar de conseguirlo a través de medios alternativos, a través del biomagnetismo, de la homeopatía, del naturismo, de los in vitros, de las inseminaciones, de la bruja que me sobaba la matriz, bueno, toda una odisea. ¡Qué bárbaro! Pues por eso pude hacer un libro, ¿no? Porque es una gama impresionante también que muestra nuestro folclore mexicano y de cómo somos, bueno, en mi caso, de esa esperanza que te agarras de cualquier cosa que te pueda, que te digan, ¿sabes qué? A fulanita le funcionó, fue con tal persona, le sobaron la matriz, le hicieron una limpia, o le pusieron los imanes, le mataron las bacterias, o ¿cómo se llama? La acupuntura, se embarazó.
ahí Sobre todo vas. es que estás muy vulnerable en esas Muy épocas, vulnerable. en esa situación, ¿no? Entonces, cualquier cosa que te recomienden, dices, si a fulanito le funcionó, esta puede ser la buena, ¿no? Esto puede hacer la diferencia. Entonces vas con toda la esperanza. Y bueno, pues en mi caso fue que a fulanita le funcionaba, pero pues todos los cuerpos son diferentes, ¿no? A mí no me funcionaba. Y entonces, ¿qué me lleva a escribir esta historia? Cuando yo estaba inmersa en esta situación, yo quería encontrar algo o alguien, porque lo vives muy sola, es un tema tabú, es un tema, la infertilidad es un tema del que no se habla y la presión social es muy fuerte, o sea, llegas a cierta edad y bueno, ya tienes pareja y bueno, ¿y ustedes para cuándo se casan, no? Y te casas y para cuándo el hijo, y tienes al primer hijo y para cuándo el segundo, y si son 2 niños, bueno, vas a buscar a la niña o viceversa, ¿no? Y así vamos como muy presionados por la sociedad, que también fue mi caso, en donde yo no lo hablaba abiertamente tampoco porque mi marido decía, esto es algo muy íntimo, esto es algo de pareja, esto no tiene la gente por qué enterarse que no podemos tener hijos, ¿no? Mi respuesta cuando me preguntaban, ¿y ustedes para cuándo? Era, pues todavía no y todavía no, pero la gente no sabe lo que hay detrás. Claro. Entonces, yo busqué un libro con el cual me pudiera identificar, un libro que estuviera escrito en primera persona, por una mujer real con la cual yo sintiera que lo que yo pensaba y lo que yo sentía era normal, porque te llegas a sentir una loca, todos tus pensamientos y todas emociones están de lo más a flor de piel, llegué a tener pensamientos de decir, si no voy a poder ser mamá, ¿cuál es mi objetivo de vida? Porque es lo que nos inculcan culturalmente aquí en México, ¿no? Desde niñas jugamos a las muñecas, te dicen que la mayor realización de una mujer es ser mamá, te dicen que conoces el verdadero amor cuando eres madre, y entonces cuando yo no lo conseguía era, bueno, entonces, ¿para qué estás aquí? Sí, ¿no? Entonces tocas unos fondos muy profundos en donde te llegas a replantear pues toda tu existencia, porque jamás te imaginas que te fueras a topar con esta situación de la infertilidad y bueno, muchas parejas lo viven, es una situación que cada vez con más frecuencia se vive y se sufre en silencio. Yo dije, tengo que plasmar, cuando salgo de toda esta depresión y de toda este torbellino de emociones, independientemente de si tuve a mi hijo o no, porque sería muy fácil decir, claro, tuvo a su hijo y pudo escribir un libro porque ya fue feliz. No, yo lo pude superar antes de saber, todavía tenía un in vitro pendiente, yo no sabía si iba a pegar o no. Empecé con una terapia psicológica y gracias a eso lo pude superar y pude decir, sabes que esta historia tiene que ser publicada porque no hay ningún libro en México que lo trate a manera de novela, de una narración, de qué es lo que hay detrás, tras bambalinas de esta situación. Y quiero que todas las personas que lo estén viviendo se sientan acompañadas y se puedan identificar y que sepan que lo que sienten y que lo que piensan no es nada marciano, es súper normal, y poder transmitirles luz, reflexiones, esperanza, no esperanza de si vas a tener un hijo o no, porque eso ni los doctores te lo aseguran, ¿no? Un ginecólogo, yo estaba desesperada y le dije, bueno, dígame qué porcentajes de probabilidades hay. Me dice, mira, nosotros hacemos todo lo que esté a nuestro alcance, pero tampoco podemos jugar a ser Dios. Y cada cuerpo reacciona diferente, ¿no? Pero sí al menos transmitir y describir qué hay detrás de este tema tabú. Eso fue lo que me llevó a escribir el libro. Pues una posición y una actitud muy fuerte, Helga, porque estás tocando uno de los grandes mitos, como tú lo acabas de mencionar, precisamente el hecho de que en nuestro medio, dada nuestra cultura, nuestras tradiciones religiosas, sociales, familiares, culturales, la mujer toma su misión como
la posibilidad de ser madre, e inclusive todavía lo siguen analizando y lo siguen viendo en algunos otros programas de radio, en algunas otras aproximaciones en la televisión, en conferencias, etcétera, pero muy concretamente lo oigo todavía mucho en radio aquí en Guadalajara, en otras estaciones, en el que dicen que el único, casi el placer y la misión más grande de una mujer es ser madre. Exacto. Y dices, a ver, cuidado, porque esa gente no sabe lo que está diciendo y no sabe el daño que está diciendo, ¿no? Claro que se está hablando de algo maravilloso, de algo formidable, ¿no? El hecho de aspirar a tener la posibilidad de tener un hijo, pero ¿qué tal si no? Así es. Y entonces ahí es donde se derrumba todo un panorama, todo un proyecto de vida, toda una misión en cuanto a lo que viene siendo una mujer que de repente se ve postergado su posibilidad de ser mamá, ¿no? Así es, entonces empieza esta frustración y esta ansiedad y estos cuestionamientos ante qué estoy haciendo aquí en la vida, y no, la verdad es que hay mamás que no tienen la vocación para ser mamás, ¿no? Sí. O sea, y yo creo que es bien importante, el libro también es un llamado a la sociedad, porque esa presión social nos lleva como a cumplir con ciertos estereotipos y a ir encajando en lo que se espera de nosotros socialmente, pero nosotros, o al menos yo en mi caso, nunca me detuve a preguntarme si realmente quería o no quería ser mamá. Para mí era como, me caso y tengo que ser mamá, o sea, es lo más natural, es lo que se espera de mí, etcétera, ¿no? Pero tampoco me pregunté si yo sería una buena mamá. Porque no nada más se trata de traer hijos al mundo para palomear y para encajar y para ir haciendo todo lo que tu generación va haciendo, porque ya todas mis hijas mis amigas ya tenían hijos, tenían a sus segundos hijos, y yo decía, bueno, ¿y qué onda con el GPS de la cigüeña? Narro en el libro también, es muy costoso, todos los tratamientos ya de las fecundaciones in vitro son muy costosos, tanto los tratamientos como los medicamentos. En el segundo in vitro yo le digo al ginecólogo, oiga, ¿hay manera de conseguir los medicamentos más baratos, algo? Me dice, pues sí, tú trabajas, en el Seguro Social te los pueden dar pues gratis. Le digo, pero son los mismos, así como que en el seguro me van a dar buena calidad de medicamentos. Son exactamente los mismos, Helga, nada más que vas a tener que estar yendo 6 meses al Seguro Social para poder conseguir la tanda de medicamentos que necesitamos para poder estimular tus ovarios. Bueno, está bien, pues yo no estaba ni dada de alta en el Seguro Social, afortunadamente no había tenido la necesidad de acudir. Me doy de alta y me encuentro con una realidad que viven la mayoría de los mexicanos que no tienen otra opción de atenderse para sus situaciones de salud. Y bueno, tras una serie de burocracia y de condiciones de las clínicas deplorables que dices tu gobierno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa con el trato digno y con las instalaciones dignas y todo el que se merece cualquier mexicano, cualquier persona, y que no sucede en el Seguro Social? Bueno, me enfrenté con eso y yo llegaba a la sala de ginecología donde estaban todas las mujeres, era como una jungla ahí, todas atiborradas, no había ni dónde sentarte y tal, y me encontraba yo con chavitas de 16, 17 años embarazadas, que yo estaba segura que no estaban buscando un bebé y que salían embarazadas pues por descuido, ¿no? Y yo me preguntaba, Dios mío, o sea, ¿qué onda con todas mis oraciones? ¿Por qué estas niñas que no pidieron embarazarse están esperando un hijo y yo que estoy haciendo hasta lo imposible no me he podido embarazar? Entonces llegas hasta renegar y cuestionar la existencia de Dios, ¿no? Qué duro, Helga, y qué valiente el que a través de esta obra nos estás plasmando a través también de tu estilo muy fresco, muy natural, muy realista, todas las vicisitudes que pasa una mujer o que puede pasar una mujer, y que el propósito tuyo, como bien nos lo dices, es que no se sientan solas, que no se sientan las únicas, que no se sientan raras, que no se sientan anormales por que eventualmente no pueden aspirar a ser mamá. Vamos a nuestra primera pausa comercial y seguimos platicando con Helga Valdés, la autora del libro Plan Bebé,
la manipulación del milagro de la vida. Vamos a un corte comercial. Está usted en Zona G. Continuamos esta noche aquí en Zona G platicando con Helga Valdés, autora del libro Plan Bebé, una historia que va más allá de cuando tener hijos de forma natural no ha podido ser. Y bueno, tener hijos debería ser una cuestión sencilla y natural en la vida de las parejas que así lo desean, pero ¿qué pasa cuando este proyecto no se logra concretar en el momento que uno lo decide? Pues estamos hablando sobre una obra que escribe Helga de una manera valiente, de una manera frontal, pero sobre todo de una manera real y muy humana, a través de este libro que lo venimos a presentar aquí en Zona G, para toda la población, y que muestra todas las vicisitudes y todo el camino que una mujer emprende por su empeño de ser mamá. Desde chica, las niñas se les enseña a jugar a la casita, a las comiditas. Hay carriolas desde chiquitas, niñas o muñecas que se les cambian los pañales, que se les dan los biberones. En fin, les pareciera ser que es una sociedad que está totalmente volcada en las niñas, en aprenderlas o en enseñarles a ser mamá. Pero ¿qué pasa cuando por una circunstancia u otra la vida no les concede este derecho o esta opción de ser mamás? Se convierte en una sociedad dura, difícil, porque preguntan y nunca va a estar satisfecha la sociedad con la vida de las parejas, ni la vida también de las personas en cuanto a si quieren o no quieren tener hijos, cuántos hijos quieren tener y sobre todo cuál es el espacio intergestacional entre un hijo y otro. Entonces la autora nos presenta una obra valiente, una obra que habla de toda esta vicisitud, pero de una manera y desde una perspectiva muy real, ¿no? A través de su propia vivencia, en el cual pues esta noche nos viene a platicar. Helga, entonces, tú querías que te dijeran, ¿no? En un momento determinado, que los ginecólogos te dijeran si realmente ibas a poder o qué posibilidades hay. Y como todo en la medicina, pues no puede haber un 100% de seguridad, sino que hay factores y estos factores pues te dejan nuevamente abierto la duda para ver si como dicen vulgarmente, si va a pegar o no va a pegar. Exactamente. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa? Llegas a toparte con temas muy fuertes que yo en mi vida me imaginé que me fuera a enfrentar a esa toma de decisiones. Y bueno, pues sucede que puede ser que tus óvulos no sean de buena calidad y que necesites llegar a una donación de óvulos. O si el problema es el esposo, pues que se necesite o que se acepte una donación de esperma. Si el problema es el vientre, pues ok, a lo mejor el esperma de tu esposo y tu óvulo están bien, pero necesitas un vientre rentado, ¿sí? Y entonces entras en estos dilemas de, bueno, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a aceptar? ¿Hasta dónde es mi deseo? Entran cuestiones religiosas también. Una lectora por ahí me escribió, me dice, yo no me atrevo a hacerme la fecundación in vitro porque la religión, soy muy religiosa. Y para la religión esto pues ya no es natural, ya no es una procreación divina, por así decirlo, ¿no? Entonces empiezan a entrarte todas esas... Yo la verdad yo no soy así tan apegada a la religión. Vamos, tanto que me impidiera llegar a eso, era más mi deseo. Y yo decía, si existen los medios, ¿por qué no hacerse valer de ellos? Pero, por ejemplo, en mi caso, llegamos a que necesitábamos a un donador de óvulos para que esto funcionara. Eso fue el dictamen de uno de los tantos doctores que visitamos, ¿no? Y llegamos a una clínica en el DF en donde pareciera que son maquilas de bebés, porque casi te dicen, no casi, a mí me dijeron, tú de aquí no sales sin tu bebé,
¿no? Y entonces tú te súper emocionas porque dices, me lo está diciendo este doctor que estoy en el DF con la tecnología de México más avanzada, etcétera. Y resulta, nos hacemos ya íbamos como en el tercer in vitro, no recuerdo, y viene descrito también en el libro. Y bueno, no se concreta. Habíamos comprado un seguro en donde al pagar el primer tratamiento, si pagas un poquito más, si no pega en el primero, pues en el segundo ya no pagas el tratamiento, nada más pagas los medicamentos, ¿no? Uh-huh. Dijimos, híjole, ¿lo compramos? ¿No lo compramos? Si no pega y luego después nos va a salir más caro y... Bueno, lo compramos. Y entonces ahí es donde no sucede y es donde nos dicen, sí sucede, sí vamos a concretar el embarazo, pero a través de un óvulo donado. Uh-huh. O sea, es así como te venden la idea de que tú a fuerzas, tú de aquí a fuerzas sales con un hijo. Con un bebé. Pues sí, pero es que yo quiero un hijo mío y de mi esposo, ¿no? Yo sí le llegué a decir a mi esposo, si tú sí tienes la oportunidad de ser un padre biológico, yo no tengo problema con aceptar un óvulo donado. Y él me decía, pero es que yo no quiero un óvulo de una mujer que no sepa de quién es. Y yo, pero es que no es lo mismo. O sea, vamos, ser padre es quien educa, quien forma, quien ama, quien guía, todo esto, independientemente de quién sea las células. Y para él era como que, no, yo quiero una Helguita, ¿no? O sea, yo quiero a alguien con lo nuestro, o sea, ¿por qué forzar la situación? Y entonces también entras en esta negociación con la pareja, en donde pues ya no son decisiones nada más de una persona, tienes que llegar a un consenso. Y ahora sí como la película, ¿no? Alguien tiene que ceder porque otro en el matrimonio. Porque hay quien dice, ¿sabes qué? Yo prefiero tener un hijo que una compañera o un compañero de vida. O hay quien dice, yo sí me quedo con mi matrimonio, aunque podamos o no podamos tener hijos, porque esto es el amor que yo estoy buscando y la socia o el compañero o compañera que me va a acompañar durante el resto de mi vida. Resulta que yo cuando caigo en esa depresión y busco apoyo psicológico, llega un punto después de varias terapias en donde el psicólogo primero me preguntaba, Helga, ¿por qué quieres tener hijos? Y yo, bueno, pues porque quiero dar amor, porque quiero, tengo un matrimonio estable y quiero educar a seres de bien y quiero dejarle a este mundo personas con amor y tengo como ese deseo de vivir esa experiencia. No me quiero ir de esta vida sin haber vivido esa experiencia. Pero él me notaba como muy obsesionada, ¿no? Y yo terca y terca con el tema. Después de varias terapias me vuelve a hacer la misma pregunta y resulta que le digo, pues es que yo no me quiero quedar sola cuando sea viejita. ¿Quién me va a cuidar? Resulta que yo en mi subconsciente traía eso muy arraigado, ¿no? Pero lo maquillaba con todo este idealismo de, claro, quiero dar amor y quiero educar y el mundo y hacerlo mejor. No es cierto. Yo tenía pavor de quedarme sola cuando estuviera viejita porque para mí era, ¿quién me va a cuidar? Y entonces el psicólogo me dice, es muy egoísta traer hijos al mundo para que te cuiden cuando seas mayor. Yo le dije, no es cierto. Si yo los cuidé cuando ellos fueron niños, ellos me deben de cuidar cuando yo sea mayor. No. Me dice, estás en un error. Los hijos no pidieron venir al mundo y no es responsabilidad de ellos cuidarte cuando seas grande. Tienes que trabajar en eso y tienes que hacer un plan de jubilación emocional. Porque así tengas hijos, eso no te garantiza que te cuiden cuando estés viejita. Por eso están los asilos de ancianos llenos de viejitos que... Pues algunos sí, algunos no, hay de todo, pero si bien van y los visitan una vez al mes, una vez a la semana, les hablan por teléfono, así es que si vas a tener hijos por no estar sola, estás mal. O sea, tienes que trabajar en eso. Y fue lo que empecé a hacer. O sea, dije, es decir, sí, es natural tener ese temor, ¿no? Yo creo que no estaba yo tan alejada de lo que muchas personas piensan, pero pocos nos ponemos a decir, sí es cierto, yo no tengo
por qué obligar a mis hijos a cuidarme. Claro. Tengo yo que ir haciendo un ahorrito y tengo yo que ir desligándome de que no voy a depender. ¿Quién me asegura que si tengo hijos, ellos no se van a ir a vivir a Noruega o a Australia o a no sé dónde y no van a poder estar conmigo? O sea, eso no es una garantía. Fui trabajando en eso gracias a la terapia, e independientemente el libro, en el libro, independientemente de si tuve hijos o no tuve hijos, que ese no es el punto, no es una guía, no es un manual de cómo hacerle para tener hijos, ni cómo superar este tema, no, es mi vivencia y cómo fui yo, Helga, reflexionando un montón de cuestiones y de preguntas que nunca me hice, y voy describiendo lo que iba pensando y lo que me iba yo misma respondiendo, y lo que intento hacer es que el lector se encuentre no solo leyendo mi historia, sino respondiéndose las preguntas que yo me hice, pero cada quien tiene sus propias respuestas, ¿no? Claro, sí, cómo no. Yo creo que a través de esta lectura nos vamos también identificando con el caso de la protagonista que eres tú, y que en un momento determinado vamos también nosotros tocando nuestras propias preguntas, nuestras propias dudas, nuestras propias partes obscuras, como esa que nos platicas, que me parece maravilloso, el que hayas iluminado el verdadero objetivo o el verdadero gusto por tener un hijo, y que esto pues también viene muy recalcado en nuestra sociedad, ¿no? No seas envidioso de las personas que no tienen hijos o que no quieren tener hijos, porque también es otra posibilidad. Hay personas que no quieren tener hijos. Exacto. Y es muy válido y es muy su derecho, ¿no? Pero la sociedad se enoja, dice... ¡Qué egoístas! ¡Qué egoísta! Y segundo, cuando estés grande, ¿quién te va a cuidar? Exacto. Y tercero, bueno, toda una serie de cosas que dices, a ver, espérame, los hijos no te vienen a dar, vienen a que tú les des y que ellos sean seres independientes, sean seres libres. Entonces, ¿cómo? Lo interesante de esto que me parece apropiado mencionar, Helga, es cómo a través de todo este proceso tú también estuviste encontrándote, ¿no? En qué onda contigo y el hecho de ser mamá, ¿no? Y ahí pues estuviste también identificando muchos porqués y muchos para qués que, híjole, ojalá todas las personas pudiéramos nosotros identificarlos, a los que aspiramos a ser papás, a los que ya somos papás, o los que van a ser papás, antes de traer un hijo al mundo, ¿no? Así es, porque yo creo que si identificáramos, si nos conociéramos a nosotros mismos, si nos diéramos ese tiempo de pararnos un momento en vamos caminando tan aprisa y vamos siguiendo, ahora sí que a la borregada, por así decirlo de una manera vulgar, todo lo que la sociedad nos impone, no nos detenemos a pensar qué es lo que realmente queremos y cómo realmente le vamos a aportar algo a la sociedad. Si es que queremos aportarle algo, o si es que queremos realmente ser felices, o si es que queremos, pero ¿qué queremos? ¿No? Primero, es muy interesante eso que dice usted, porque gracias a toda esta vivencia, que ha sido la peor crisis que he tenido en mi vida, gracias a esto pude saber quién es Helga Valdés, cuáles eran los sueños que tenía de chica y que los abandonó por estar metida en lo que esperaban de ella y que los dejó de lado, y cómo pudo llegar a tener una estabilidad sin depender de algo o de alguien más, ¿no? Y a veces basamos nuestra felicidad en algo o en alguien cuando nuestra felicidad está en nosotros mismos. Bien, con ese pensamiento nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial, Helga. ¿Dónde usted busca la felicidad? ¿Está buscando la felicidad, el amor en gente en la cual nos aferramos y le vamos a echar pues toda la responsabilidad de nuestra vida? Esto se llama apego, esto no se llama amor. Vamos a continuar hablando sobre este libro con la autora Helga Valdés después de esta brevísima pausa comercial. Está usted en Zona G.
Bien, seguimos aquí en Zona G. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y en esta ocasión me acompaña Helga Valdés, autora del libro Plan Bebé, la manipulación del milagro de la vida. Un libro que pues estamos hablando de él, que es la experiencia de la autora cuando en un momento determinado pues el tener hijos no fue una cuestión sencilla y natural en la vida y que ha sido todo un proceso de aprendizaje, de un tortuoso recorrido, no solamente de Helga, sino también de su pareja, en búsqueda de la descendencia, cuando descubren que naturalmente no han sido capaces de concebir un hijo. Y bueno, Helga, acabo de mencionar otro aspecto también que me gustaría que nos comentaras un poquito cómo fue la experiencia. ¿Qué pasó con la pareja? Uh-huh. Porque esto viene a rebotar de una manera muy fuerte, porque son tratamientos de tener relaciones sexuales tales días, sí, a tales horas, quieras o no quieras, tengas ganas o no, estés en el mar de vacaciones, estés en los días de la semana. Sí. Y eso me parece que es también terrible, tener un encuentro erótico cuando lo tienes que hacer por obligación, pues no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Qué pasó con su relación de pareja? Híjole, para mi esposo en un inicio, sus conteos espermáticos salían muy bajos. Entonces nosotros pensábamos que por eso no se lograba la concepción. Conforme fue avanzando ya nos dimos cuenta que era una infertilidad compartida. Yo tenía mis óvulos de mala calidad y él también tenía sus bajos conteos espermáticos. Pero en un inicio nada más sabíamos que sus conteos eran bajos. Y para él fue como se me desmoronó, su ego se le fue al suelo porque como hombre se veía en tela de juicio pues su virilidad, ¿no? Para él era como, no puedo embarazar a mi mujer. Y él se sentía muy culpable. Y yo le decía, tenemos que ir al urólogo para ver qué sigue, para ver qué tenemos que hacer. Era tema de discusión porque no lo quería él aceptar. Y entonces se ve por ahí comprometida un poco toda esta relación de pareja en donde el tema se vuelve muy tenso. Esto de las relaciones programadas, claro, estás con el reloj así de ciertos días, inclusive a ciertas horas. Hubo un estudio que se llama Sims-Hügner, que yo les recomiendo a todas las personas que estén en esto, que empiecen por ahí, porque a nosotros nos lo pidieron como después de 3 años de habernos hecho cientos más de estudios, y es un estudio muy básico en donde te analizan si el moco cervical de la mujer favorece que el esperma llegue a las trompas o al útero donde tenga que llegar, ¿no? Si esto no sucede, pues hay que irse por otro camino, pero es algo como muy básico que nos debieron de haber hecho en un inicio y porque resultó que por ahí iba también el tema. Mi moco cervical era muy ácido, entonces impedía la llegada de los espermatozoides a encontrarse con el óvulo. Este estudio era, lo vas a hacer, a ver, llegamos con el doctor y nos dijo, ok, ¿cuál es el día de tu ciclo? ¿En qué día estás? No, pues en tal. Ok, Truru hizo cuentas en su calendario. Tal día, resulta que era como un lunes, no sé. No, mentira. Afortunadamente era un sábado. Sábado a las 2 de la tarde tienen que tener relaciones sexuales. Va a sonar un poco grotesco, pero así es. Uh-huh. Después, los sobrantes de fluido de las relaciones los van a poner en un frasquito. Inmediatamente se van a ir a la clínica y esos restos de fluidos en donde ya están mezclados los fluidos del hombre con los de la mujer se analizan en laboratorio y aparte a la mujer les sacan, o sea, a mí me hicieron todavía me sacaron de tu cavidad vaginal. Exactamente, lo que había todavía ahí de restos y entonces es así como pueden determinar cómo funciona el pH de la mujer uh-huh. con los espermatozoides del hombre, ¿no? Fue así como, son la 1:47, tengo que llegar a la casa, ya son las 2, porque aparte la muestra no puede estar más de
no me acuerdo, pero algo así como más de media hora fuera de ya en laboratorio, en análisis o en un congelador donde no sé, donde pueda preservarse, que no pierda lo que querían los doctores encontrar, ¿no? Y entonces fue como, apúrate y no, pero quiero, mi esposo, pero es que quiero que lo disfrutes. Y yo, olvídate, o sea, esto no es para disfrutar, esto es para, o sea, lo tenemos que hacer, termina para ya irnos. Y entonces era como, ¿dónde está el frasco? ¿Y qué hago? Y empiezas en una crisis así de todo, tiene que ser tan contado y tan con tiempos así tan exactos, que hasta es chusco. En el libro lo platico de una manera que te da risa, cómo fue, y quise ponerle también ese tono al libro porque es un tema tan frustrante, tan médico, tan aburrido, etcétera, que yo dije, si lo escribo con un tono así, no sé, vamos, yo la verdad tengo de pronto chispazos o soy ocurrente, y mi esposo también, hay chispazos de mi esposo en el libro, que ahora la gente que lo ha leído de pronto me manda mensajes y me dice, es que me llevabas de la risa al llanto. Claro, porque yo tenía que ponerle el lado gracioso a toda esta situación, ¿no? Y entonces la gente ya se ríe de decir, no manches, cómo viviste esto y cómo lo plasmaste y cómo me hiciste reír con esas situaciones. Igual cuando fui con la bruja que me sobaba la matriz, es un capítulo divertidísimo porque aparte está el folclore mexicano ahí de cómo somos y cómo buscamos y cómo somos supersticiosos, ¿no? Cómo somos supersticiosos, exactamente. Y este personaje maravilloso que es Doña Marta, que también ahí está en un capítulo del libro, que fue la señora que me sobó la matriz y luego que me quitó las malas vibras y luego hizo una con una tela amarró me quitó las malas vibras con una tela y luego la quemó y luego era de tomarle fotografías porque ahí iba a salir quién me tenía como con mal de ojo y no, unas cosas que dices tú, te atacas pero de la tú risa. Ibas a todas, ¿no? Yo iba a todas, ibas claro. A todas, porque estabas en una zona, en una actitud pues tan vulnerable, exacto, pues tan sensible, que lo que te dijeran pues ibas, ¿no? Sí, yo me aferraba de cualquier cosa. Y luego todo el mundo se convierte también en expertos, o sea, sí, ya sí, hasta sacan la estampita de la Virgen de la Encarnación y rézale todos los días y vas a ver que con esto y no sé qué, y no, mira, y entonces todo el mundo opina y ya luego tú no sabes ni por dónde irte ni qué decisión tomar. Y entonces, volviendo a su pregunta de cómo se toca de la pareja, qué es lo que pasa con la pareja. ¿Cómo afectó la dinámica de pareja? Afectó en un inicio, cuando mi esposo estaba muy, muy deprimido porque él se sentía muy culpable. Esa es otra pregunta dentro de esta misma dinámica. Ajá. ¿Tú cómo lo viste en esta parte de la masculinidad construida? ¿No? Que yo creo que también los hombres vamos tocando a través de crisis y a través de muchas situaciones pues que no son padres para nosotros mismos, pero vamos tocando también esta armadura de hierro, esta armadura oxidada de hierro que nos pone la sociedad al construir una masculinidad poco sensible y más que todo sin expresar emociones, sentimientos y con muchos deberes, ¿no? Exacto. ¿No? Creo que el hombre también está en un proceso de redescubrirse a sí mismo cuando se da cuenta que tiene, que debe, que puede hablar de lo que le pasa y esto no afecta su masculinidad, no deja de ser hombre. En tu caso, ¿cómo fue esta situación? No, él se cerró completamente como así, se puso un caparazón. O sea, para él no lo hablaba como con nadie. Como un caracol, como el que pones ahí en tu libro, ¿no? Sí, como un caracol, como puse iniciando un baboso distanciamiento entre nosotros. Un baboso distanciamiento, sí. Sí, y entonces él se pone este caparazón y a mí me costaba mucho que inclusive él soltara sus sentimientos conmigo, ¿no? Y es cuestión cultural, porque él era macho, porque él tenía que preservar el apellido de la familia y tenía que dejar su legado a través de un hijo. ¿Cómo va cambiando él? Sabe que con el paso del tiempo y con todo lo que vivimos, nosotros nos unimos más. Y la gente ahorita me pregunta, a ver, Helga, pero
yo leí tu libro y si Jaime no quería que nadie se enterara de este tema y ahora tienes un libro publicado en todo México y me escriben chicas de Argentina, de España, de Chile, porque está en electrónico también. Me dice, ya, ahora sí que todo México se entere cómo fue el proceso de que tu esposo aceptara que publicaran tu historia. La verdad es que yo se lo tengo que agradecer muchísimo a mi esposo. Después de todo lo que pasamos, cambias tu perspectiva de vida. No soy la misma Helga que empezó a los 28 años intentando tener un bebé. O sea, vamos cambiando, nuestra mentalidad va cambiando, vamos madurando, vamos viendo las cosas desde una perspectiva más objetiva. Y también a mí me dicen, oye, ¿no te dio pena? ¿No te da pena que toda la gente conozca esto tan íntimo de ti? Pues la verdad es que no me da pena. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar de este mundo en no sé cuánto tiempo, pero esto va más allá de lo que la gente pueda pensar de mí. O sea, yo sé que con este libro puedo llegar más allá de lo que la poca gente que me conoce realmente pueda pensar. Lo dejé de lado y él me veía escribiendo y yo le decía, oye, de verdad, yo al principio, oye, quiero escribir un libro. Y Jaime, sí, ok, no, me tiró a Lucas como, sí, no, de aquí a que lo escriba, de aquí a que se publique, de aquí a que lo veía como un sueño guajiro, ¿no? Pues cual que se va concretando todo y él me veía tan emocionada y tan contenta escribiendo y sacando todas estas emociones que yo había guardado durante tanto tiempo, que me decía, ¿sabes qué? Es que te veo tan feliz que yo estoy feliz. O sea, le tengo que reconocer esa parte de que me dejó ser libre, inclusive ya hasta me daba ideas él también para el libro, oye, escribe cuando fuimos a esto, escribe cuando el doctor te dijo esto, todo eso, y bueno, no, él también me dice, me vale, o sea, no me importa ya lo que la gente piense porque creo que con esto podemos llegar a dar luz, a dar reflexiones, a que la gente encuentre su plan B también, ¿no? Porque el libro lo puedes ver como un plan B o un plan bebé. Okay. La portada tiene como difuminada una segunda B, pero en primer plano se ve un plan B. Si no te sale tu plan A de vida, nos tenemos que encontrar un plan B, pero tenemos que seguir adelante, ¿no? Y tenemos que encontrar eso que nos llene y que nos dé satisfacción. Bien. Muy bien, estoy contento, estoy muy emocionado, Helga, de tenerte aquí en cabina. Vamos a una brevísima pausa comercial y seguimos platicando con Helga Valdés, autora del libro Plan B. Bien, continuamos esta noche aquí en Zona G hablando con la autora del libro Plan Bebé, Helga Valdés, sobre pues todo este tortuoso recorrido de una pareja en búsqueda de descendencia. Y bueno, la asistencia externa que necesitan para procrear ese bebé que tanto desean, pues es la puerta de entrada a una obsesión por querer convertirse en padres. Un periplo que los lleva a descubrir y a recorrer caminos que jamás se habrían imaginado que transitarían. Pasan de la ilusión a los sinsabores y en su andar tocan fibras sensibles y situaciones al límite que los hace conocerse y reconocerse como individuos y como pareja. Me parece que esto que nos estás tú planteando a través de esa escritura fresca, de esa escritura común, pero muy, muy aterrizada, porque, bueno, pues también nos haces entender mucha terminología médica que de repente las parejas y las personas pueden quedar, que no están familiarizadas con ese tipo, pues que pueden quedar en shock de los estudios que les van a hacer, ¿no? Una histerosalpingografía. ¿Sí? ¿Qué es esto? Una histerosalpingo, y que lo dices, hay veces que estoy histérica, pero ¿eso qué tiene que ver con qué? Sí, viene como que el doctor me dice, te tengo que hacer una histerosalpingografía, y entonces en el libro vienen mis pensamientos entre paréntesis, y entonces viene entre paréntesis, una histerosalpingo, ¿qué? Es cierto que puedo llegar a ser algo histérica, pero ¿qué tiene que ver esto con mi imposibilidad para embarazarme, no? Porque sí. Te hablan en otro tema, y haz de cuenta que para mí el in vitro, la fecundación in vitro ya era como ciencia ficción. Llegar a eso para mí era como la última opción. Tan caro como un riñón, no es así, es muy caro, pero no tanto, es alcanzable. Hay que ahorrarle, sí, pero se puede concretar. Y
Y bueno, en el libro trato de que cualquier lector, no nada más los que están atravesando esta situación de la infertilidad o de no poder tener hijos, no nada más va dirigido a ellos. Por eso también el libro tiene como una doble connotación de plan B o plan bebé. Un plan B es... todos tenemos alguna meta en esta vida o nos visualizamos desde pequeños con alguna fotografía ideal de lo que vamos a lograr, y cuando vemos que no es así, porque la vida de eso se trata, de que nos va poniendo obstáculos y tenemos que aprender a superarlos y tenemos que aprender a sortear estas adversidades. Ok, ¿qué plan B voy a aplicar? Y te lo sacas de la manga o te lo inventas o lo replanteas o lo piensas o lo que sea, pero lo importante es seguir adelante. Hablábamos hace rato de cómo también la sociedad nos presiona tanto para encajar en esto. Sí, cómo no. Y no nos cuestionamos qué hay más allá. Y ahorita se me vino a la mente una historia que hay por ahí, seguro alguien por ahí la ha de haber escuchado, de una chava, una hija, se casa, le toca hacer a ella el pavo de Navidad, y entonces saca el recetario de la bisabuela de cómo se hacía el pavo, y el primer paso era cortarle las alas al pavo. Y entonces la chava dice: oye, pero ¿por qué le tengo que cortar las alas? Va con su mamá: oye, mami, mira que estoy haciendo el pavo, me encuentro con la receta, ¿y por qué hay que cortarle las alas al pavo? No sé, hija, pues es la receta, así es la receta, ve, pregúntale a tu abuela, a lo mejor ella sabe. Va con la abuela: oiga, abuela, su receta dice que hay que cortarle las alas al pavo como primer paso, pero ¿por qué le tengo que cortar las alas? Le dice la abuela: pues no sé, hija, ve con tu bisabuela, que es la receta de ella. Y entonces todavía vivía la bisabuela. Va con la bis: oiga, bis, ¿por qué hay que cortarle las alas al pavo? Y le contesta: ay, hijita, es que mi horno era muy pequeño y no me cabía el pavo con todo y las alas, ¿no? Y entonces nos vamos así, siguiendo, no sabemos por qué, y resulta que, claro, podías meter el pavo con todo y alas con el horno que tú ya tienes actualmente y no pasa nada, sino que venimos siguiendo costumbres que así familiares o sociales, que así no nos las cuestionamos. Sí, son tradiciones. Tradiciones. Y la respuesta, y qué bueno que traes a colación esa historia, a los que nos dedicamos a la terapia de pareja y a la terapia familiar, de repente... yo como terapeuta me encuentro con muchas personas que no viven su propia receta de vida. Exacto. ¿No? Sino es porque así lo hicieron, sí, porque así me dijeron, porque así le hizo, porque así decía, porque así son las costumbres, porque luego también nos apasionamos diciendo: es que hay que recordar, hay que recuperar las tradiciones. Sí. Entonces, a ver, ¿cuáles tradiciones, no? Es que esa familia es de buenas costumbres. A ver,